Hola, amigo. Oh, Me, as- me Javito. as- me asusté porque te mandé la solicitud y me la rechazas. Digo, ¿qué pasó? Se me arrugó el ¿Te hiciste invitado. ruido? No, no, estoy acá firme. ¿Cómo andas, Bueno, Javi? menos mal. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien. Acá ¿Todo andamos, todo bien? tranquilo. Sí, sí. Bueno, bueno, muy bien, me alegro, me Vos. alegro. Bueno, Che, ahí ya gracias se ve. por invitar ahí a estos medios. No, por favor. Sé que te pusimos en una situación de incomodidad que no son los medios que más solés frecuentar, pero bueno, nada, nos pareció, como siempre, todo tu aporte desde el punto de vista personal, ni hablar, y desde el punto de vista profesional, siempre para nosotros es bienvenido y bueno, nos construye, nos suma y sabemos que en estas situaciones es más que especial contar con que estemos todos juntos y que podamos Sí, dar una mano también a la gente, que bueno, que se va a ir sumando ahora en el transcurso de la transmisión y que, bueno, la idea es esa, ¿no? Poder estar cerca, nosotros como profesionales, pero también estar cerca de la gente que en este contexto, en este momento nos puede estar necesitando y bueno, no, nos pareció una buena idea. buenísimo. Eh, y Vamos a ver ni qué sale. hablar, eso, va a salir algo lindo, seguro, algo lindo. Más bien. Así que, bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando. Diego, ¿querés presentarte frente a los que Bueno, están mi nombre es presenciando? Diego Rufino, yo soy kinesiólogo y bueno, y participo y trabajo junto a un grupo de amigos y excelentes profesionales en la parte de rehabilitación ProLife. Y bueno, ahora vamos a compartir algunas Gracias. consideraciones. De lujo, de lujo. Bueno, para los que no me conocen, que se van sumando, mi nombre es Javier Asinari y bueno, trabajamos sí dentro de lo que es el espacio de ProLife en el ámbito de la rehabilitación física y la rehabilitación de lesiones. Y propusimos un tema que me pareció, o que nos pareció por demás interesante para tratar o para abordar, porque hay gran parte de una cuestión media mitológica o una cuestión, digamos, educativa de por medio, que es un poco lo que es el dolor de espalda o el dolor lumbar, y muchas veces este dolor asociado a una cuestión estructural o a esto que pusimos, que me duele la espalda porque tengo una hernia de disco, como esta suerte de necesidad de tener una lesión concreta o de tener un diagnóstico definido y a eso asociarlo al dolor. Y bueno, por eso la invitación a Diego, a un gran referente dentro de lo que es la kinesiología, para que nos puedas brindar tu aporte y para que vayamos construyendo un poco y también ayudando a quienes vayan preguntando, a quienes se vayan sumando en esto. En principio, Dieguito, a modo de ir introduciendo el tema, ¿consideras que el dolor lumbar está siempre asociado a una cuestión médica, a una cuestión clínica, siempre una cuestión algo serio a tener en cuenta? ¿O qué, No, qué visión tenés? no, en este sentido realmente está sumamente sobredimensionado el dolor lumbar. Siempre hubo una mirada muy hegemónica desde el área médica quirúrgica de creer que cualquier dolor lumbar siempre estuvo asociado a alguna patología grave. Y por suerte esto no es así, por suerte. De hecho, es todo lo contrario, es sumamente frecuente, es una lesión que tiene una prevalencia altísima, ¿sí? Que si uno Bien. revisa un poquito como los datos y la estadística que se da en todas partes del mundo, es más tranquilizador que para preocuparse. Tiene una tasa de prevalencia muy alta, tiene una afectación en cualquier, principalmente en una época, una etapa de la vida, y no está asociado con daños estructurales importantes normalmente. Claro. Sí, digamos, es bastante frecuente en lo que es la población joven activa o la población, por así decirlo, entre los 20 y los 50 años. Se sabe que en un 80% de esta población Opa, en algún momento de su vida va a tener dolor lumbar. Por lo tanto, es bastante más esperable que tengas dolor lumbar en algún momento, en alguna situación de tu vida, que no lo tengas. Lo que sucede es que por ahí cuando experimentamos dolor, obviamente no es una sensación agradable y solemos ir
bueno, a realizar alguna consulta médica o en alguna consulta clínica, por así decirlo, para saber qué nos pasa. Y por ahí, digamos, la respuesta gira en torno a los estudios por imágenes. Entonces, lo que no sé si te pasa a vos, Diego, pero por ahí las resonancias magnéticas que se realizan tienden a mostrar algunos cambios degenerativos o algunos cambios dentro de lo que es una anatomía normal, por así decirlo, y asociamos el dolor a ese cambio, que puede ser una protusión discal o puede ser una hernia de disco, Claro, pero la realidad es que no siempre esa hernia de disco es la causa o es el origen del dolor. claro. Sí, es ¿Qué como decís opinión vos, tenés? digamos, es sumamente frecuente en población joven principalmente, joven y mediana edad, y básicamente se sabe de que la mayor consideración por parte de las personas que la padecen es el desconocimiento. Siempre se Sí, cree que cuando hay un dolor lumbar es una patología de gravedad. Entonces ese desconocimiento a veces obliga o invita a que haya una consulta, y cuando esa consulta que se hace a nivel kinésico, médica y demás, eh, digamos, tiende a ser diagnosticado, confirmado por un estudio, una imagen. Yo siempre digo que la imagen, como una resonancia, una tomografía o lo que sea, es una foto que lo que hace es mostrar en el momento. Pero si vos te claro. hubiese hecho la foto 10 días antes cuando no tenías problemas, lo más probable es que saliera lo mismo. Claro, exactamente. Y que y no pasa nada No pasa o nada. quedaba como una foto, digamos, una foto irrelevante, por así decirlo. Exactamente. Entonces, claro, si nosotros vemos un poco lo que es la estadística, la incidencia de cambios en la imagen a nivel de la estructura por medio de un examen complementario, en personas que tienen, vos que tenés 20, 27, 28, 28. 27. Bueno, en tu edad, para que te dé una idea, tendrías, creo, un 30% de posibilidades de tener cambios degenerativos en el disco. ¿Alguna vez te dolió Bien. la espalda? Rara vez, ocasionalmente, ahora tengo algo de dolor, pero es producto más de la inactividad, que ahora lo vamos a tocar como temática, pero no, digamos, nunca lo asocia a eso, ¿no? Exactamente, vos podés tener, digamos, cambios en la estructura y no estar relacionado en ningún momento con Exactamente. dolor. Es más, podés morir sin dolor y tener los discos o la faceta o la estructura vertebral que Cambios sea, degenerativos, tal cual. son hallazgos normales. Por eso es importante siempre, o en este sentido considero, valorar o tener en cuenta lo que es la función. A ver, Sin no con duda. esto estamos diciendo de que los cambios degenerativos o los hallazgos que tengamos en la resonancia o en estas fotos, en estas fotografías que podemos llegar a tener, no son importantes. Por supuesto que son consideradas o deben tenerse en cuenta y sobre todo relacionándolos con la situación clínica de cada paciente, o sea, con los signos y síntomas del paciente o de la persona, pero me parece importante dejar esto como mensaje. No siempre esa foto es algo estático, No, no, es algo absolutamente. dinámica Tal cual. y que puede haber, y hay una alta tasa de reabsorción de, por ejemplo, protusiones discales que se Sí, encuentran en un momento dado. Suponte, yo me hago una resonancia, me saco una foto ahora de mi columna, podemos encontrar protusiones, asociar el dolor a esas protusiones discales, pero no es algo que vaya a permanecer de manera estática e invariable por el resto de mi vida, no es algo que en voy a tener absoluto. siempre. Tal cual. Eh, Sí, en este sentido lo que es más importante, creo, también tener en cuenta de la base es cuando la persona que empieza a tener síntomas lumbar, es si es más o menos el mecanismo o el inicio, si fue por un dolor de tipo bien gradual, bajito, que comienza como a empeorarse, o si fue realmente un dolor muy importante, muy invalidante. Entonces, eso creo que para mí es muy importante. Y después, una vez que se descarte que no hayan lo que se llaman las banderas, digamos, rojas o signos de Está bueno. peligrosidad, ya más o menos el manejo no implica grandes complicaciones. ¿Por qué? Porque se sabe que al cabo de 3, 4, 5 semanas, casi el 90% de la gente va a mejorar, independiente de De- haciendo que haga. exacto. Pero yo le temo más a otra cosa. Y esa otra cosa en realidad es la tasa que tiene
de que vuelva a suceder. Y ahí sí es donde nosotros tenemos que Ajá. actuar con criterio, me parece. Está bueno, digamos, Sí, tener en cuenta la reincidencia claro. de ese dolor que al reincidir puede generar cambios, digamos, en el comportamiento, o cambios en los patrones de movimiento, en la forma de movimiento que pueden llevar a que ese patrón, digamos, sea cada vez más reincidente, ¿no? Y que la persona tienda a A quedarse convivir duro, a o convivir con el convivir con el dolor dolor. y a hacer crónico o a hacer persistente este dolor y es cuando ya de ahí se vuelve más intolerable o cuando ya la persona tiende a volver menos tolerante a esta molestia, Sin dudas, lógico, sin duda. Y eso lógico. obviamente modifica muchas actividades del día a día. Se sabe que gente que tiene dolor o ha tenido episodios lumbar, de dolor lumbar importante, y no, y encima era sedentario, no va a cambiar generalmente un paradigma si no tenemos un rol nosotros a nivel educativo. Para que eso no Bien, vuelva a pasar, habría que tener herramientas de nuestra parte para modificarle ciertos factores, digamos, relacionados al día a día, cuestiones de hábitos y demás. Yo creo que por ahí es donde está el mayor potencial nuestro como primer medida. Cumpliendo eso, ya se puede seguir ajustando otras variables que estarían sumamente interesantes, ¿no? Dentro de esas variables, Diego, ¿considerás, por ejemplo, factores posturales o, por ejemplo, cómo se sienta la persona, cómo está parada? ¿Tenés en cuenta algo de eso? Está, digamos, no está del todo claro. El tema postural no está del todo claro. Pero también leer esto, de que no esté del todo claro, tiene sus matices. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona como vos, yo, o que medianamente hacemos actividad física bien frecuente, nos sentemos 2, 3 horas por día, una vez a la semana, de forma incorrecta. Claro, Ahora, si nosotros somos sedentarios, trabajamos muchas horas sentados, pasamos mucho tiempo ocioso frente al televisor o la computadora cuando tenemos el tiempo libre, tenemos algo de sobrepeso, más otro factor y demás, y ahí sí creo que el factor postural puede tener mucha más relevancia. Me está parece, en mi bueno. opinión, ¿eh? Sí, yo siempre considero que, o lo que tengo en cuenta, es que, y me gusta transmitir, es que todo lo que hacemos genera una carga. Tal Es cual. decir, y por eso es importante entender, digamos, la globalidad de cada persona. Es decir, si yo soy una persona que estoy trabajando durante 8 o 10 horas sentado, eso es una carga para mi Sin columna, para duda. mi raquis, para mi espalda. Del cual Y está lo mismo preparado, ¿eh? si estoy, claro, exactamente, que te vas adaptando de manera progresiva y por eso hoy a mí me cuesta y es más probable que yo tenga dolor, más dolor en mi espalda, dolor lumbar, porque no estoy habituado a estar sentado Exacto, a mí me tanto pasa lo mismo. tiempo A mí me pasa lo mismo. respecto a aquellas personas que a lo mejor trabajan en una oficina de manera habitual y bueno, continuaron con su misma modalidad ahora. Entonces, siempre es importante entender en la globalidad de cada persona, de cada paciente, para partir de ahí generar la propuesta, digamos. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, o sea, no es que la postura lo es todo, pero tampoco hay que dejarla completamente de lado y dentro de eso el factor educativo podría tener su rol. Sí, en este sentido me acabo de acordar que hace poquito leí bueno, un trabajo que comparaban personas que tenían hábitos posturales, digamos que incorrectos, versus gente que cada cierto tiempo modificaba la postura mantenida, o sea, cada 30, 40 minutos, de hecho ahora hay hasta aplicativos que te dan una alarma Exacto. para quien está 8 o 9 horas sentado, cada media hora se levante y cambie el patrón de la postura. Ya con eso se encontró el resultado sumamente interesante. Por lo tanto, invita a No es, pensar que, no sé, no es tanto la postura, sino lo que por ahí he solido transmitir, que es la falta de variabilidad en la postura, los cambios posturales. Por eso yo, por ahí, dentro de mis recomendaciones que estoy haciendo ahora y las recomendaciones a quienes están actualmente tolerando algo de molestia o dolor lumbar, tiene que ver con eso, ¿no? Con poner una alarma y cada 1 hora levantarse y hacer un snack o un break de sí, movimiento, le sí, digo yo, o sea lo que sea. o 20 sentadillas Ahí va, eso. algo, algo. Yo por ahí le digo, no sé, anda a colgar la ropa, anda a hacer, no sé, una compra
hacer algún movimiento, un gato bueno, un gato malo, lo que sea, pero generar un cambio en esto de estar sentado durante tanto tiempo, o estar parado, o estar en una misma postura, no importa cuál sea. Tal cual. Entonces, está bueno, digamos, Que, también como que lo mismo, mensaje. que lo mismo pasa para una persona que trabaja todo el día parado. Tiene Exacto, necesidad de tomar un descanso y generar cambios en lo que hace habitualmente. Es ni que haya hablar. mucha variabilidad, ¿sí? Ni hablar, ni hablar. Y también esto es una pregunta que te voy a hacer y que la tiro sabiendo que todavía falta bastante por resolver desde el punto de vista académico, pero ¿Cómo tiene que será ver que con te conozco? Ya sé que va a preguntar. por los factores biopsicosociales o los factores emocionales. ¿Qué Sí. rol le das o qué importancia lo transmitís con tus pacientes? ¿Se lo transmitís que lo consideren o tengan en cuenta o no? No porque no es medible. No, no, no es medible, pero sí uno un poco en la experiencia profesional lo va a empezar a notar. Yo creo que en un primer contacto, lo que es, digamos, bien fácil de identificar es si hay temor, ¿no? Por parte de la persona que está padeciendo Bien, un dolor. Yo creo que en ese sentido, el quitarle la importancia o la trascendencia, mejor dicho, de lo que es, ya en cierta manera es bien, digamos, terapéutico, para llamarlo de una manera. Explicarle que no es nada grave, que tiene bien, buen pronóstico, que muy posiblemente los primeros 4, 5, 6 días hay que tener una conducta un poquito más controlada, pero que se mantenga activa, a distinto de lo que se hacía antes, que era reposo total, quedarse quieto. No, ahora se trata de que la persona continúe parcialmente haciendo su vida normal. Ya eso creo bien. que es un punto importante. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, tal cual. Creo que en eso, digamos, desde el punto de vista terapéutico, nuestro principal rol tiene que ver con eso, ¿no? Con lo educativo. Más allá de lo que le podamos proponer como terapéutica, ¿no? Como estrategia de rehabilitación. Y Sí, creo que ahí coincidimos que la estrategia terapéutica tiene que ver con un primer rol educativo de hablar con la persona, saber qué le está pasando, poder transmitirle desde el punto de vista de nuestro conocimiento sí, cómo puede llegar a evolucionar. Y después la segunda gran pata tiene que ver con el movimiento, ¿no? Y dentro de eso, ¿tenés en cuenta, por ejemplo, estos postulados de que hay que fortalecer el core o hay que fortalecer la zona media, hay que tener muy fuerte los abdominales? ¿Qué rol le das al dolor lumbar en relación a eso? ¿O te guías por otras formas? yo sí, sí, no, no hay que ser tampoco necio, ¿no? Se sabe de que en gente que tiene o cierto, que convive con el dolor subclínico, que le llamamos, que es ese dolor lumbar que suele estar presente muy poquito, cada 2, 3 semanas, muchas veces al año, sí se sabe Claro. de que hay una tendencia a perder performance o rendimiento a nivel de lo que es la zona central o la columna o todo lo que lo rodea. Pero también vemos desde el otro lado muchos deportes que están personas que están muy entrenadas y tienen dolor lumbar. Entonces Claro. no se puede extrapolar todavía eso. Lo que sí se sabe es de que si hay una persona que es sedentaria y que no está entrenada, va a tener menos posibilidad para mantener la tolerancia a cargas que habitualmente uno debería tolerar. Entonces, Bien. como utilizar como estrategia ejercicios que impliquen yo no sé si de fortalecimiento, pero sí de recondicionamiento, que impliquen Bien. ejercicios de movilidad, ejercicios que impliquen aumento de tensión central, o sea, bueno, es muy técnico, pero Activación. Sí, sí, pero que le mande la señal a los músculos que están rodeando ahí la columna exactamente. lumbar. Eso ya sería interesante. ¿Cómo? Bueno, ya hay cómo, hay un montón de formas, ¿no? Ni Yo soy hablar, ni más hablar. amigo de trabajar un poco variado, ¿no? Que sea con ejercicios de movilidad, con ejercicios de altura, con ejercicios aeróbicos. El ejercicio aeróbico en el dolor lumbar es sumamente interesante y tiene muy buenos beneficios en gente con dolor lumbar crónico, ¿no? Bien, Eh, bien.
capaz que no le daría mucha importancia a la flexibilidad o a la elongación per se, pero sí Bien, con ejercicios después también de fortalecimiento global, ¿sí? excelente, Por excelente. ejemplo, yo, personas que tengo, pacientes que no tienen patología seria, les prescribo que vayan al gimnasio y yo le indico o trato que empiecen a trabajar con ejercicios distales a la zona, inicialmente. Bien, O sea, por ejemplo, hacer un empuje o hacer un jalón o traccionar, en cierta manera, va a estar trabajando la zona que puede tener afectada sin estar incidiendo. ¿Por qué? Porque la persona puede tener temor, no querer moverse, sacar el foco. sacarle el foco, cambiarle la... Sacarle el foco. Para quienes que están escuchando y que por ahí estos términos que utilizó recién Diego, es esto, digamos, es entender de que quienes están con alguna lesión o con algún dolor o en la zona lumbar, el movimiento es considerado una de las principales terapéuticas, ¿sí? Lejos del reposo que se solía indicar antes, hoy el movimiento y el ejercicio físico adaptado se sabe que tiene muy buena respuesta o muy buena repercusión, sobre todo evitando lo que sería la reincidencia, ¿no, Diego? Sí, De, sí, de, de tal cual. volver a caer en esto, de volver a tener dolor lumbar. ¿Qué es lo que más preocupa a Entonces, mi manera de verlo, no? claro, claro, porque es lo que puede llegar a hacer que este dolor se cronifique o se vuelva persistente. Y eso que decías de prescribir o indicar ejercicios aeróbicos responde un poco a la pregunta que nos hacía recién Ale de si personas con lesiones discales pueden correr, y ahí también hay una suerte de mito en el sentido de que por ahí mucho no, hay que evitar el impacto, no podés volver a saltar, no podés volver a correr que hay incluso algunos estudios que han demostrado una mejoría, no solamente en la respuesta clínica, digamos, en el descenso del dolor, sino también cambios a nivel de lo que es el disco intervertebral, mejorando un poco lo que es la hidratación del disco. Entonces, Exactamente. el salir a correr no sería quizás la primera indicación en un cuadro agudo, pero en personas que están con un dolor crónico, con un dolor persistente, salir a caminar o salir a correr podría constituir una buena alternativa. Entonces, fíjense cómo hay muchas formas de encarar este problema, podríamos llamarlo, y que ninguno está asociado a hacer reposo, quedarte en tu casa, quedarte quieto, sino por el contrario, buscar alternativas, las que mejor se adapte a cada persona, a cada paciente, Pudiendo ser eh, activa mejor, y pudiendo ser activa, tal cual, tal cual. Y ¿sí? frente a esto del movimiento, hay algo también, digamos, que está ligado a lo que es el temor y a lo que mencionabas vos recién del temor, o lo que podemos llamar kinesiofobia, ¿no? O sea, Sí. El este miedo a miedo al moverse. movimiento, exactamente. ¿Qué pasa frente al dolor, cuando aparece el dolor frente a estos movimientos? ¿Qué respuesta solés darle a las personas, a los pacientes? Depende también el tipo de paciente y si ya tiene antecedentes o no. Si ya tiene antecedentes puede ser que se teje ahí una situación un poco más compleja, pero si es una Claro, persona activa que habitualmente practica deporte y demás, digamos, trato de quitarle un poco de importancia y obviamente respetar lo que prefiere, ¿no? Si él siente que no está para hacer mucho, hay que respetarlo, pero por lo tal cual. menos si por ejemplo es corredor y tiene un cuadro importante de dolor lumbar sin complicaciones extrañas, una lumbalgia común, capaz que no volver a correr porque eso puede generarle dolor, pero sí mandarlo a caminar, por ejemplo. Bien, El caminar bien. sería una actividad interesante como Tal para cual. retomar, digamos, la actividad física, ¿no? Sí, 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 sí. Y, digamos, generalmente la respuesta frente a esta molestia, estos dolores, no tiene que ver con parar, sino adaptar. O sea, Modificar. no porque me moleste o porque el movimiento o el ejercicio me genera algo de molestia, algo de incomodidad, la primera opción sea el stop, el parar, sino hay que buscar en una relación mutua, digamos, un feedback mutuo entre terapeuta y el Exactamente. paciente, y eso es clave, de buscar adaptar lo que mejor vaya para ese paciente, para esa persona. Exactamente. Ahí,
a Hugo Estafusa, que es colega y también fue estudiante tuyo, Diego. Hace una pregunta puntual. En el caso de neuropatía por hernia discal, ¿cuál es el pronóstico con el tratamiento fisioquinésico? Digamos, ¿tenés algo? Eh, Pronóstico. dentro del dolor lumbar, de las clasificaciones que hay, Bien. una neuropatía vendría a ser el diagnóstico más fácil como de confirmar dentro del embrollo mundial que tiene el dolor lumbar. O sea, con Sí, la falta sí. de consenso y ideas claras. Pero tiene buen pronóstico, ¿sí? Lo que pasa es que hay que evaluar muchas, digamos, muchos factores. Por ejemplo, el grado de compromiso que hay a nivel del nervio, si el dolor es completo en el extremo distal, si obviamente si tiene relación con la interfase central, o sea, con un problema lumbar, o si puede estar en otro lado, pero normalmente tiene digamos, buena respuesta. Bien. Bueno, sí, un Es buen más, pronóstico. Bien. normalmente los cuadros que son mucho más convalidantes y limitantes, si el manejo kinésico, y esto no lo digo yo, ¿no? Obvio, es bueno de base y se sostiene en el tiempo, son los que mejor responden. El Mira. problema está en esa zona gris del subclínico, el que no alcanza a ser un dolor muy invalidante y que siempre fluctúa 3 4 episodios al año, que a veces coincide Claro. mucho también con el invierno. Casualmente. Claro, que no ¿Sí? es Los tan cambios casual, digamos. Claro, climáticos exactamente. también pueden llegar a tener una Pueden tener incidencia. incidencia. Sí. Sí. Digamos, lo que se sabe, digamos, respecto a qué es el dolor lumbar es que tiene una influencia multifactorial y esto, ¿no? Que desde factores climáticos hasta factores emocionales juegan su rol, tienen su participación y donde hay que hacer como un análisis bastante minucioso de cada paciente en particular. Entonces, bueno, y ahí mira, Juan justo nos aporta algo que iba a decir que tiene que ver de la importancia que le damos al vocabulario Ah, sí, frente al claro. paciente, ¿no? Frente a estos entrenados y cómo podemos influir de manera positiva o manera negativa en la rehabilitación y tiene su rol, ¿no? Sí, es clave. ¿Lo Eh, explica vos? eh, ¿O querés que lo explique? No, en el Que, sentido que, por ejemplo, el decirle a una persona que tiene un disco roto y no tiene una exacto, connotación muy positiva, y más si entra a Doctor tal Google. cual. Entonces, es A explicarle Doctor Google, que, claro. claro, explicarle que una lesión en un disco no es una estructura como cualquier otra, que mismo lo que hablamos en un principio, puede o no estar relacionado con el dolor. Sí, puede ser que sea otro el causante. El problema que no tenemos forma en la actualidad para saber cuál es la estructura que es la que provoca el síntoma. Ese es el gran problema. Entonces, al no Ni tener hablar. esta posibilidad de clasificar correctamente y fehacientemente, entra como es la forma más fácil de echarle la culpa al que está ocasionando algo. Entonces, el decirle, por ejemplo, que tiene un disco roto y que encima no tiene cura, es Claro. un factor que ya no juega muy en contra en el factor pronóstico de la persona. Tal cual, tal cual. Y genera todo un estado de alarma y una situación que si no va acompañado por este rol educativo que tenemos como kinesiólogos, como profesores, como terapeutas, bueno, puede jugar en contra y puede, lejos de acercarla al movimiento de acercarla a hábitos saludables o Exactamente. hábitos ligados a la actividad física o el ejercicio físico, le va a tender a restringir. Entonces, me parece un punto muy, muy importante que tocó ahí Juan y que no es un detalle menor, no es un detalle menor. Entonces, ya un poco, digamos, sintetizando o en términos, digamos, de tiempo, compartimos ya una media hora. Me gustaría si hay, digamos, de los que están presenciando esta charla, tienen alguna pregunta o algo puntual que quieran que podamos responder o resolver, eh, aprovechando el momento, compartiendo. Y respecto Decime, a Gaito. una cosita, y respecto a algo interesante, es que si nosotros tuviéramos o se pudiera llegar a un consenso entre el área médica, obviamente, y kinésica, en cambiar esta forma
de diagnosticar por la imagen, se sabe que se ahorraría mucho, pero no solamente en lo que es sanitario, sino también en digamos, en lo que padece la persona que está con dolor. El tiempo, Y claro. claro, y el consumo de sustancias opioides y el ausentismo laboral, y yo lo encararía más por otro lado, por más trabajar en aspectos preventivos que estar Claro. lamentando una vez que ya pasó, ¿no? Exacto, que eso, digamos, ahora nosotros nos tocó hablar o hablamos del dolor porque tengo la hernia de disco o porque tengo una hernia de disco, pero hay muchas cosas que podemos hacer desde el punto de vista de la prevención o desde el plano de la prevención y ahí el profesor en educación física o los entrenadores juegan un rol Clave. bastante claro, un rol clave y es importante también empezar que como entrenadores, como profesores empecemos a tocar estos temas o Sí, entenderlos mínimamente para que tengamos, digamos, lo podamos extrapolar a la población con la cual trabajamos, que tenemos mucha gente y que podemos tener ahí un rol protagónico en ese sin sentido. Así duda, que sin duda. Hay está que buenísimo, está formarse. buenísimo. Sí, hay que formarse como tal, exactamente. Ahí Lucho Bonardel, ¿cómo estás, Lucho? Nos hace una pregunta, pero no nos compete en esta charla, Luchito, así que con gusto después te escribo y charlamos al respecto, que es acerca de tendinopatía rotuliana. Se ve que te ven a vos, Diego, y ya te asocian con tendinopatía Soy rotuliana, un una cosa. tendón. Vos sos un tendón, exactamente. Porque bueno, Diego, además bueno, de ser un kinesiólogo, experimentó en muchas, No, eh, no, eso porque me pero tenés en lo que es aprecio, amigo. lo que es la parte de tejidos blandos, tendón y músculo, es casi un especialista, así que bueno. No, no. Así que bueno, Dieguito, no han surgido nuevas preguntas, pero me gustaría que vayamos, decime, Te hago yo una pregunta. dale. Si tenés un paciente que ya pasó su etapa aguda, ¿no? Y Sí. no tiene experiencia en el movimiento y en el entrenamiento, ¿cuáles serían digamos, los objetivos iniciales para comenzar a trabajar con él según tu criterio? Cualquiera que genera adherencia. Hoy, digamos, hoy por hoy lo que más intento hacer, Diego, tiene que ver con sentarme en mi primera entrevista con la persona Y picarle el y boleto si lo que vas a proponerle le gusta. exactamente, en realidad charlar, Sí, hablar, compartirle cuál sería, digamos, mi idea de entrenamiento, pero fundamentalmente escuchar a la persona en todo su historial, desde el punto de vista de lo que le pasó con esta situación puntual, con este dolor que ya pasó, que ya, digamos, ya tuvo su cuadro agudo, pero también saber qué hizo antes, digamos, qué hizo antes, cómo es su situación laboral, digamos, cómo es su situación en otras obligaciones, en otras responsabilidades, cuánto tiempo dispone, cuántos días a en- la semana, cuántas horas, y en función de eso, cualquier lineamiento, digamos, o que vaya hacia lo activo, digamos, pero que genera adherencia. bien, Eso y para mí es si mucho más supongamos, importante que cualquier método, cualquier forma de entrenamiento. bien, supongamos que confía en vos y se adhiere Sí. y tiene buena recepción de tu parte. Entrenamiento de fuerza, zona media, ¿cómo lo encaran? Un mix, pero seguro, tratar de trabajar aquellas regiones que necesitan movilidad o que requieren mejorar, digamos, en cuanto a qué es la movilidad y trabajos de fuerza prescriptos bajo patrones de movimientos, para que la gente entienda, es decir, si patrones de movimiento es todo aquello que tiene su implicancia funcional en la actividad de la vida diaria laboral o actividad deportiva. Si practica algún deporte, patrones de movimientos que refieren a su deporte particular o su deporte concreto o a su actividad de vida diaria laboral. Entonces, ¿Coincidirás conmigo preferentemente entonces que no vamos a usar de la estabilización lumbopélvica? exactamente. En principio, pienso que algo de estabilización como Sí, estrategias sí. de activación o entrada en calor, pero después todo lo que es estabilidad lumbopélvica viene dada por el movimiento
per se dentro de la sesión de fuerza, dentro de los trabajos de fuerza. Que cuando hablamos de trabajos de fuerza no necesariamente tienen que ver con colocarse una barra encima de los hombros y ponerle muchos kilos, sino de ser absolutamente progresivos e ir construyendo formas de movimiento que tengan su implicancia o su mejoría en la función de la persona. Entonces, no. ¿Y qué rol le da Javi a la que es la fisioterapia y la terapia manual en el dolor lumbar? Bueno, no soy un gran conocedor de esas temáticas, pero realmente poco, digamos, las veces que he trabajado en la parte aguda, que ahora actualmente no estoy en la parte más aguda, sino que estoy más en lo subagudo, pero cuando he trabajado en lo aguda, le doy un rol mínimo. Por supuesto que eso también depende un poco de las creencias con las cuales venga la persona, que eso también, a mi entender, tiene un rol, y ahí, doctor Gull, como decías vos, juega su participación, pero dentro de lo que sería el rol agudo, si a la persona le sienta bien, por así decirlo, puede que las primeras sesiones o los primeros estímulos con los cuales trabaje le dé mayor participación, pero desde el día uno, desde la sesión uno, el charlar y el hablar, o al menos mi intención va dirigida a ir transmitiéndole que la idea tiene que ver con mejorar la función, y si quiero mejorar la función, o sea, que vuelva a agacharse, que vuelva a levantar una caja, que vuelva a moverse con naturalidad, no puede estar arriba de una camilla, ¿sí? Si bien esa puede ser una estrategia, pero no lo vamos a lograr acostado arriba de una camilla una hora. Necesitamos movernos. Y para eso el movimiento es terapéutico y tiene que estar bien dosificado por nosotros como profesionales. Entonces, exactamente, en unas primeras sesiones puede ser una excelente herramienta para ir llevándolo, para ir, digamos, desensibilizando esa molestia, ese dolor, y que vaya mejorando y que de a poco vaya saliendo de la camilla para introducirse al movimiento. Pero sin duda que mi orientación es siempre hacia el movimiento. Perfecto. Ligado a cada persona en particular. Completamente de acuerdo. Y ahí Jazz nos preguntaba, el AU primero, manejos del dolor, ¿sí? ¿Qué importancia le das vos al manejo de dolor, por ejemplo, a través de analgésicos, AINES? O por supuesto no somos indicados No, nosotros no, pero tienen, digamos, su indicación en fases, digamos, donde poco se puede hacer, ¿sí? Normalmente las guías lo proponen en lo posible que sean opioides, digamos, de trascendencia conocida, que no sean muy fuertes, dependiendo obviamente del cuadro de la persona, y en lo posible, cuanto antes se puedan retirar, mejor. Si la persona no tiene tanta clínica, mejor. Exacto. Pero bueno, ahora casualmente estoy con un caso interesante encima online. ¿Ah, sí? Sí, Bien. si querés te lo cuento rápido. Dale. Es una chica bailarina de tango profesional que quedó con una escoliosis hace 2 meses y está a punto de ir a cirugía, y bueno, estamos tratando de ver si mejora. Está con dolor irradiado, está bastante complicado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. En el caso de ella, obviamente necesita, porque está con... Claro, exactamente. Pero bueno, mientras más rápido se puedan retirar mejor. Excelente. ¿Cómo te llevas con la estrategia online, Diego? Un desastre. Un desastre. Es complicado para nosotros. Es complicado, pero si uno tiene un poquito de paciencia y hay, digamos, buena disposición, se puede. Seguro. Sí. Y vamos a tener que poder porque no sabemos bien, no nos queda otra. Bueno, Dieguito, a modo de síntesis, y mientras a lo mejor si vas sumando algunas preguntas, y resumiendo toda esta charla, ¿la pasaste bien? Estabas nervioso, pero le pasaste Estuve bien. estudiando antes de arrancar. Bueno, me alegro que Tenía hayas miedo pasado que me bien. preguntaras cosas difíciles. Pregunta que no sé, profe. Sí, a modo de resumen, me parece que está bueno que podamos sintetizar para todos los que están escuchando que
el dolor lumbar no siempre va asociado a una lesión tisular o a una lesión estructural, que es bastante más frecuente de lo que se piensa y que se sabe que en la población joven activa entre los 20 y 50 años, el 80% puede llegar a sufrir dolor lumbar en algún momento de su vida y que tiene una influencia multifactorial que no está solamente asociado a una única causa, que si un día me sacan una resonancia y descubren que tengo una protusión o una hernia discal y tengo menos de 50 años, lo más probable es que esa foto cambie y que no sea algo invariable a lo largo de mi vida, que no lo voy a tener de por vida. Es posible la reabsorción en las protusiones, es posible la reabsorción en las hernias discales, y que las estrategias ligadas al movimiento, en cualquiera de sus formas, pero dosificadas y adaptadas de alguna manera a cada persona en particular, suelen ser la mejor indicación, sobre todo para evitar la reincidencia del dolor lumbar o de estos episodios de dolor lumbar agudo donde me quedo duro o tengo un episodio agudo de dolor. Eso en principio, digamos, a modo de síntesis, y fundamentalmente que las opciones invasivas, tales como digamos, situaciones quirúrgicas, infiltraciones, no son la primera elección o no deberían ser la primera elección, sobre todo en la mayoría de los casos, y que hay otras opciones menos invasivas y opciones más conservadoras de preferencia y que tienen buena respuesta, y que generalmente el dolor lumbar de tipo agudo en las primeras 4 o 5 semanas tiende por resolver de manera espontánea, y mejor si van asociadas a un cambio de hábito o un cambio en el estilo de vida, exactamente, sí, en donde sí, los factores posturales son importantes pero no lo son todos. Así que en principio eso, Diego, ¿y algo más que quieras aportar? No, es que básicamente para quien trabaje o tiene mayor riesgo de tener, digamos, factores relacionados a posibilidades de tener dolor lumbar, que te pueden escribir por privado y que vos le vas a mandar 5 ejercicios de movilidad para interrumpir la posición fatigante sin costo alguno. Sin duda, exactamente, y con todo gusto. De hecho, que hay algunos posts, eso quería comentar, que hay algunos posteos hechos en nuestro Instagram y que tiene que ver con eso, ¿no? Hay incremento, contestando ahí la pregunta de Andrés Rodríguez, hubo incremento, o al menos yo he tenido muchas consultas por dolor lumbar en el contacto que tengo con mis entrenados y en esto de estar enviando algunos planes de trabajo para la casa y todo, que están con un aumento del dolor lumbar y que es esperable producto de la inactividad, la disminución de la actividad física natural que tenemos yendo a trabajar, yendo a la facultad y las distintas actividades de la vida cotidiana, y que la propuesta es esta, ¿no? Cada 1 hora y media de estar sentado, generar breaks o snacks de movimientos. O sea que, a mí me lo pide antes el cuerpo, ¿eh? Eso, y eso bien. Estoy más viejito. Bien, puede ser, sí, tal cual. Cuando lo pida, dárselo, que es sano y que es saludable. Así que está buenísimo. Bueno, Dieguito, ahí hay algunas preguntas más. A la hora de tratamiento en patrones funcionales, los ejercicios de McGill, sí, seguro, Fran. McGill, digamos, un referente a nivel mundial en lo que es... ha roto varios discos, McGill, evaluando. Seguro, evaluando. Pasa, así que... Sin duda, pero sí utilizamos los patrones de McGill como estrategia, como una forma más, tampoco la única. Tal cual. Bueno, Diego, la verdad que para mí un placer haberte visto, aunque sea por este medio, haber charlado y haber compartido esto, y bueno, y esperamos que haya sido útil, funcional para todos los que están escuchando, y bueno, y sin duda que quien necesite una mano en este sentido puede contar tanto con vos, Diego, por supuesto, como conmigo y con todo el staff de ProLife, que estamos, bueno, disponibles y cerca de todos en esta situación. Perfecto, Javi, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, Yaito, dale, un gustazo. Te mando un abrazo grande. Saludos a todos. Hermano, se te quiere mucho. Gracias. Chao, yo también. Chao.